Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre. Revelación de Jesucristo que se la concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto, y envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan, el cual ha atestiguado la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, todo lo que vio. Dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Comienza así el libro del Apocalipsis. Viene el saludo, la presentación de Jesucristo, Juan a las 7 iglesias de Asia, gracia y paz a vosotros. Ha tenido una visión, ve a Jesucristo. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, aquel que es, que era y que va a venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero de la tribulación. ¿Qué se creen? ¿Que los apóstoles, después de que estuvieron con Jesucristo, eran los hombres más felices, todo les salía? Tenían el don de la infalibilidad personal. Ninguno de los apóstoles podía equivocarse. Tenía en la fe y en la moral. Bien claro está también en la Sagrada Escritura que San Pedro se equivocó. ¿Ve? No en la moral, no en la fe, sino, diríamos, en la pastoral. San Pedro, como dice San Pablo, que le echó en cara en los Hechos de los Apóstoles, que él pues vivía, después de que aprendió aquella lección, que si bajaba del cielo una sábana que tenía animales, cuadrúpedos, etc., y una voz, el ángel que le decía: Pedro, mata y come. No, Señor, nunca ha entrado nada impuro en mi boca. Lo que Dios ha hecho puro, no lo llames tú impuro. Y eso por 3 veces. Entonces, lo del centurión, aquel de Cesarea, vete y llama a Pedro lo que él te diga. Y entonces él tuvo una visión de que tenía que ir, etc. Entonces, todo ese proceso de purificación de la fe, desde el origen, diríamos, en que nunca ha entrado en mi boca nada impuro, y Dios le va guiando y le va diciendo que estos también reciben el Espíritu Santo. Y dice, yo llegué allí, era la casa de un pagano, entrar en la casa de un pagano era quedar contaminado, etcétera, según las leyes de Moisés. Y empezó a hablarle de la fe en Jesucristo, lo que Cristo hizo, su vida, y se cayó sobre ellos el Espíritu Santo igual que sobre nosotros. Y San Pedro vio cómo bajó el Espíritu Santo sobre ellos en llamas de fuego, y cómo ellos estaban llenos del Espíritu Santo, y no estaban bautizados. Y no estaban bautizados. Y entonces se quedó sin palabras y dijo, bueno, pues entonces venga, el bautismo para todos, los que quieran, y los bautizó. ¿Ve? Y ya pues estaban en la iglesia, estaban bautizados y San Pedro fue en ese proceso. Pero dice que otra vez estaba ahí en Jerusalén y estaba Pablo, y llegaron unos de estos partidarios de la circuncisión. Y cuando llegaron aquellos partidarios de la circuncisión, San Pedro se retrajo y ya no andaba con los que no eran judíos, ya no comía ciertas cosas. Y dice el apóstol San Pablo, dice, yo viendo que estaba obrando mal, pues se lo eché en cara. ¿Y tú cómo que vives
a lo pagano, ¿cómo haces esto para engañar a los demás? Y le echó en cara todo lo que estaba haciendo. San Pedro lo comprendió y aceptó la reprensión y cambió de conducta. Entonces son ellos los que tienen que cambiar, no tú, no nosotros. Entonces, ciertamente, la infalibilidad personal que tenían los apóstoles era en cuanto a la enseñanza. Esa parte pastoral, el cómo actuar en unas circunstancias, tenían también el don de milagros, podían hacer milagros cada uno, pero Dios no les quitó el que necesitasen consejo y orientación de otros. Y a veces, pues eso, de la Iglesia de Dios, de los fieles comunes, o a veces de cualquier persona. Estaban actuando con la mejor voluntad, pero también se podían equivocar a la hora de tomar ciertas determinaciones, que hoy se les llama pastorales, ¿ve?, de cómo actuar en la transmisión de la fe, pero no en el contenido. San Juan, que tiene todo eso, ¿ve?, la infalibilidad personal, que tiene el don de milagros, ahora va a hablarle a las iglesias, a darles el mensaje que acaba de recibir. Y hace esta presentación. Pues él, cuando ve a Jesucristo, yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, también pasaba por grandes tribulaciones. O sea, la persecución que tuvieron los apóstoles, él fue condenado a muerte, deportado a la isla de Pasmos, y una deportación es que te echan de tu tierra, te echan y que no puedes regresar y que tienen una serie de prohibiciones y de cosas. ¿Sí? Es como nuestros hermanos que tienen que salir de su país, están como deportados. ¿Ves? Se sienten en tierra extranjera. ¿Por qué? Porque les obligan unas circunstancias. Allí fue el emperador el que echó a Juan, entonces, y como lo habían condenado a muerte y como sucedió el milagro y no murió, pues entonces lo deportaron a la isla de Pasmos. Está pasando por tribulaciones, lo que pasan nuestros hermanos en tantos sitios que están siendo perseguidos, también nosotros acá. En esto, que te conviertas a Dios, que busques a Dios de todo corazón, no va a cambiar, no te va a hacer las cosas más fáciles. Simplemente todos tenemos que pasar por la tribulación. Es parte de la existencia. Esto no está aquí, no está en la Biblia, ustedes no lo van a encontrar. Si lo encuentran me lo dicen, pero es un pensamiento mío, ¿no? Fíjense que la existencia tiene varias partes. Dios creó primero a los ángeles y se rebelaron un tercio. Hasta el día del juicio no vendrá lo definitivo. Dicho de otra manera, nosotros estamos aquí en el mundo y los demonios también están aquí con nosotros y nos tientan. Pero no están condenados, sí, pero no están en el infierno definitivamente. Ellos pueden interactuar aquí con nosotros y lo hacen. Los muertos lo mismo. Los muertos buenos y los muertos malos. Los muertos, esos son los muertos buenos, ¿cuáles son? Los santos. Por eso es que pedimos a los santos y nos ayudan. Están interactuando con nosotros aquí en esta vida. En estos días varias personas, una persona me decía, ¿no?, de la familia, de no sé qué, tal y cual. Así es, se te muere un familiar y que ya se fue y ya no. No, Señor, interactúa con nosotros. Por eso es que hay personas que sienten, pues que le hablan, que está, que no sé qué, que no sé cuánto, cosas. Y eso, pues porque estamos en este mundo, porque aún no ha llegado el juicio. Tanto los demonios como los difuntos
Dios les deja que interactúen en esta vida. Y están actuando. Los ángeles buenos, por eso hay que acudir al ángel de la guarda, por eso hay que acudir a los ángeles buenos, por eso hay que acudir a San Miguel, por eso hay que pedirle a los ángeles que nos protejan de los otros ángeles malos, que nos guíen, que nos protejan, que nos defiendan y que hagan las cosas para que podamos salir adelante. A veces se nota la intervención del ángel de la guarda, o sea, ¿cuántos accidentes si has tenido una vida con más o menos actividad que faltó tan poco que por no sé qué cosa casi me muero, casi me atropella, casi no sé qué? Ese era el ángel de la guarda que te pegó un tirón, que te movió para el sitio, que te hizo algo para que no te sucediera. ¿O qué te crees? ¿Ve? Es que están interactuando. Y también están interactuando los enemigos, los malos. Dios actúa, los ángeles buenos actúan, los ángeles malos actúan. Los muertos buenos, los santos, actúan, y los muertos malos, los condenados, las almas de los condenados también. Por eso hay sitios. Ayer me decía una persona que ha hecho aquí su primera comunión, ¿ve? Me decía que en la casa, fíjense, esto uno lo va pensando después, pero va atando, ¿ve? Cosas. Están viviendo en una casa que antes estaban los ocupas. Y claro, empieza a contar ciertas cosas y que a una persona de ahí, pues, que se acuesta y siente que le tiran de la manta, que le tiran del pie, que pasa esto, que pasa lo otro, ¿ve? Pues eso. Una persona de buen corazón, una persona que busca a Dios con toda el alma, qué difícil es que se meta a ocupa. Una persona sin fe, sin nada, sin moral, qué poco le importa, ¿ve? Invadir una propiedad, meterse ahí y adueñarse de lo que no es propio. Pues así es. Hay muchas cosas ahí, ¿ve? Entonces no se olviden esto. Lo dice el Apocalipsis, pero más adelante, ¿no? Cuando todo sea puesto ahí en el foso y sea tapado con una losa que ya no podrán salir de ahí nunca más, será después del juicio final. Después del juicio final. Como el juicio final todavía no ha sido, por lo menos yo no he sido juzgado, ¿ve? No sé si ustedes ya son juzgados, pero yo todavía no he sido juzgado. Entonces, esa puerta está abierta y de ahí salen los de abajo, los demonios y los condenados. Por eso es que en la intervención de los malos, no solamente hay ciertas oraciones y exorcismos, me decían, y leyendo y estudiando por un lado y por otro, ¿ve? Hay veces que por más que quieras echar a un demonio y no sale. ¿Por qué? Porque no es un demonio. Porque es un condenado. Es un alma de una persona, de un hombre o mujer, de un condenado, pero no es un demonio, no es un ángel, sí, no es un demonio, es un condenado. Y por eso, si por más que yo le grite a un chino, ¿ve? Si le hablo en español y él solamente entiende el chino, es que no escucha, ¿ve? Es como si empiezas a insultar a uno diciéndole cosas que, ¿ve? A un perro, por más que le digas que es que eres un perro, es que eres un tonto, es que eres no sé qué, que no sé cuánto, pues que mira, mueve la cola y se acabó, ¿ve? No va para él. Pues lo que no va para él, pues no le llega. Y si yo hago el exorcismo sobre un demonio y resulta que no es un demonio, por eso no se va, porque no es un demonio, porque es un condenado. Eso es lo que... pero
Por eso es que en este mundo están interactuando tanto los buenos como los malos, los de este mundo como los del otro, como los que ya han muerto, como los que han sido condenados por los ángeles malos. En esta realidad estamos. Entonces San Juan, aquí, un domingo, dice él, caí en éxtasis el día del Señor, un domingo, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que me decía: lo que veas, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Me volví para ver la voz, y al volverme vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros como un hijo de hombre, vestido con una túnica talar, ceñido al talle con un ceñidor de oro. Entonces, la túnica talar es esto, la sotana es una túnica talar, esto es una túnica talar, hasta los pies, que te cubre de arriba abajo. Esa es la túnica talar. Siete candelabros, medio de los candelabros como un hijo de hombre, ceñido al talle con un ceñidor de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana blanca, como la nieve. Sus ojos como llamas de fuego. Sus pies parecían de metal precioso acrisolado en el horno. Su voz como de grandes aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Ciertamente la imagen es, si lo vemos desde el punto de vista del amor, sabiendo que es Cristo y que le amamos, es puro poder. En ese poder y majestad, que cada uno de estos signos tiene un significado, tiene detrás toda una teología, ¿no? Una enseñanza. Poder, gracia, bondad, dueño, tantas cosas, ¿no? Si no lo vemos con ojos de fe y de amor, pues entonces realmente es otro de esas bestias, diríamos, es impresionante, alguien con quien no puedes, porque la fuerza y el poder te aplasta. Alguien que te aplasta, eso es. Porque para Dios, para los enemigos, esto es una fuerza y un poder que les aplasta. Esa voz de aguas caudalosas, la voz de grandes aguas, claro, si vas a unas cataratas de esas, unas aguas potentes, ¿no? Fuerte ahí, escuchas ese ruido tan fuerte, ¿no? Y entonces que ves que no puedes nada contra eso. Pues esto es lo que está diciendo. Una voz contra la que nadie puede nada. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Todo es poder, pero tiene todo su significado, ¿eh? Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, soy yo, el primero y el último, el que vive. Estuve muerto y ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Primero se presenta con toda esa majestad. El apóstol se espanta, se debilita y cae allí como muerto, ¿ve? Y entonces la voz le dice: no temas, soy yo, ¿ve? No temas, soy yo. Cuando Dios nos dice eso, ¿ve? Quita todos los temores. Este es un signo de que esta visión es de Dios. Hay unas señales para descubrir cuándo las cosas vienen de Dios y cuándo no. Este es uno de los signos. Uno de los signos para saber cuándo las cosas vienen de Dios es que primero produce temor, miedo, y luego la confianza. La Virgen, cuando se le aparece el ángel, pues primero viene el temor, y el ángel tiene que decirle: no temas, ¿sí? Porque has sido hallada,
Y entonces empieza el diálogo y como todo viene de Dios, la Virgen se tranquiliza y entonces escucha atentamente, pregunta, responde y acepta. Así pasó con las distintas apariciones cuando viene de Dios. Cuando es del demonio tiene exactamente lo contrario. Los que empiezan así con esos deseos de ver cosas y demás y empiezan a tener, mira esto, se ilusionan, el demonio les tienta por ahí. Entran de bien para llevarle al mal. Esa es la táctica del demonio. Dios no entra sembrando temor, sino que la persona humilde, pues ¿quién soy yo para que me hable Dios a mí? ¿Quién soy yo para verme esta situación? Como esa situación le sobrecoge, por eso viene el temor. Es por la humildad. Y entonces le explica lo que tiene que hacer. ¿A qué voy? Miren, si leen ustedes el Apocalipsis, comienza por acá. Este es el capítulo 1. Capítulo 2 empieza toda una presentación. Capítulo 1, la presentación. ¿Quién es Él? ¿Quién le habló? ¿Y qué es lo que pretende? Eso es todo. Las cartas a las 7 iglesias de Asia. Ahora vienen las cartas a cada una de las iglesias. ¿No han oído ustedes decir eso de que el juicio comenzará por la iglesia, por la casa? Entonces Dios en su juicio va a comenzar a juzgar por la iglesia. Lo tenemos en San Mateo capítulo 25. Y entonces se presentará el rey, apartará a derecha e izquierda a las ovejas de los cabritos y demás. Y dirá primero a los de su derecha. Primero el juicio va a los de la derecha, a los que son de Dios. O sea, por eso no nos espantemos, que es lo que examinen ustedes. Hoy he recibido un mensaje de estos que te dice un periódico, que no nombrar que es malo, está solicitando a ver todo el que tenga acusaciones de algún sacerdote para poder denunciarlo. ¿Se dan cuenta el gran examen que hay, el juicio de la iglesia, de sacerdotes, de la iglesia en general, de los cristianos? ¿Y por qué a los demás no se les pide cuentas? Porque el juicio comienza por la iglesia. Eso es así. Y en todo. El juicio comienza por la iglesia. Una vez que ya se ha juzgado a la iglesia, después vendrá lo otro. Después vendrá lo otro. Entonces, claro, pues aquí tenemos estas 7 iglesias que todas están representando a la iglesia universal, pero son 7, es un número perfecto, podemos disertar todo lo que queramos sobre los números en San Juan, en el Apocalipsis y demás, pero no voy ahora al tema eso. Lo que quiero decir es que son 7 puntos fundamentales del juicio que nos está advirtiendo, que nos está diciendo. Pero examínenlo, yo no lo voy a examinar ahora porque no habría tiempo. Al ángel de la iglesia de Éfeso escribe así: esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano y los 7 candelabros de oro. Conozco tu conducta, tus fatigas, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malvados, y que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo. Descubriste su engaño. Tienes paciencia y has sufrido por mi nombre, sin desfallecer. Miren cómo comienza el juicio. ¿Qué ha dicho? Que conozco tus obras, conozco tu conducta, tus fatigas, tu paciencia, que no puedes soportar a los malvados. Hasta ahora lo único que le ha hecho son alabanzas. ¿Ve? El juicio comienza sacando lo bueno, sacando la verdad, diciendo lo que está haciendo de bien. Y continúa: pero tengo contra ti que has perdido tu amor de antes. O sea, toda la acusación consiste en que no me amas como me amabas antes. Tengo contra ti. O sea, tiene muchas cosas buenas,
pero hay algo que no me gusta de ti. Has caído de tu amor primero. Entonces esto hay que verlo en el matrimonio, ¿ve? Aquel amor primero, cuando éramos novios. Esto hay que verlo en la vocación, aquel primer amor primero, cuando entré en la vocación con toda la ilusión, en el sacerdocio. Esto hay que verlo ¿ve? Esto hay que verlo en todo. En la iglesia, cuando me convierto, cuando llego a ese momento que entro al grupo, que entro a la iglesia, que entro a la orden religiosa, que entro a... ¿ve? Date cuenta, pues, de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Si no, iré donde ti y cambiaré de su lugar tu candelabro. Cambiaré de lugar. Si estás puesto en un lugar, te pondré más atrás. ¿Ve? Pondré a otro más hacia adelante. Ese es Éfeso. Esmirna. Al ángel de la iglesia de Esmirna, esto dice el primero: conozco tu tribulación y tu pobreza. O sea, vea que no comienza reprochando, sino alabando. Aprendamos también nosotros esto. A ver, ¿tienes a alguien que está fallando en algo? No le tires en cara lo que está haciendo mal. Empieza a alabar lo bueno que tiene. Es decir, con tus hijos, ve, con tus vecinos, con diríamos el encargado de la empresa o de lo que sea, el trabajador. Tienes a tu alrededor tanta gente y tú ves que hace cosas que están mal. Aprende de aquí. ¿Qué es lo que está diciendo? Conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, y las calumnias de los que se llaman judíos sin serlo. Conozco las calumnias que están haciendo contra ti. Y en realidad no es una sinagoga de Satanás. No temas por lo que vas a sufrir. Primero le dice lo bueno, cómo conoce su situación, sus circunstancias, se hace uno con él. Segundo, las dificultades que tiene, las oposiciones, los que le están calumniando, sabe que son calumnias, de los que se llaman judíos sin serlo. No temas, porque vas a sufrir. El diablo va a meter a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis tentados y sufriréis una tribulación de 10 días. Una tribulación de 10 días significa de un tiempo corto. 10 días no es un mes, no es un año, no es una vida. Son 10 días. 10 días es poco más que una semana. Es un tiempo corto. Eso es lo que significa. Mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Ahora, todo esto es así. Después de que leemos las 7 iglesias, ¿qué viene después? Los preliminares del gran día de Dios. El juicio de la iglesia primero. Después tiene que venir el juicio del mundo. Entonces, Dios entrega al Cordero los destinos del mundo. Ahora, en el juicio del mundo ya es otra cosa muy diferente, muy diferente. Aquí ya todo el poder vienen comienza con esa visión del libro de los 7 sellos y demás, ¿no? El león de la tribu de Judá es como una visión de los motivos del juicio, todo ese conjunto del juicio. El Cordero rompe los 7 sellos y ahora empiezan los sellos. Es una cosa tan diferente el juicio del mundo del juicio de la iglesia. Entonces uno ve el juicio de la iglesia y no es que diga palabras bonitas, sobre todo a aquel que le está diciendo, ¿no?, que has perdido el amor primero, ten esto, pero el otro le dirá, tienes nombre de vivo y estás muerto. Le hablan más duramente. Pero tomas el conjunto de las 7 iglesias con todas sus cosas, sus defectos, y ahora mira, en el capítulo 6, el Cordero rompe los sellos. Los servidores de Dios serán preservados. Como la iglesia ya ha sido juzgada,
Ahora no viene el juicio para la iglesia de Dios, porque ese es el primer juicio. Ahora viene al mundo, a aquellos que no son la iglesia, los que no han sido juzgados. Y a esos, vienen las trompetas. Cada una de ellas trae una plaga. Ahora tocó el cuarto ángel, entonces fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas. Quedó en sombra. Aquí no hay alabar de lo bueno. Aquí hay castigar todo. ¿Ven? En el juicio del mundo son plagas y más plagas. ¿Por qué? Por haber hecho lo que han hecho. Entonces dice lo que han hecho y ahora, pum, 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 empieza el castigo. Y así, las trompetas. Inminencia del castigo final. Eso es antes del castigo final. Eso es una preparación, eso es un ensayo. Todavía. Luego viene el librito devorado, los dos testigos. ¿Ve? Y aquí aparece ya el dragón y la mujer. Visión, el capítulo 12. Ahora viene el juicio. ¿Ve? Si hemos hecho de la iglesia, hemos hecho del mundo, ahora hay que hacer el juicio. ¿Por qué? El demonio, ¿qué se creen ustedes? ¿Que todo lo que ha hecho en el mundo, todo el mal que está haciendo, se va a quedar así? ¿Y él va a actuar libremente? Pues ahora viene el juicio, diríamos, de los grandes poderes, estos grandes de la tierra, el nuevo orden mundial, ¿no? Estos grandes de la tierra, los que han gobernado las naciones y han hecho leyes inicuas y han oprimido, los que han organizado guerras y han destruido países y han destruido de todo. ¿Ve? Todo ese mal es el que viene a ser juzgado ahora. Entonces aparece el Cordero, los acompañantes del Cordero, los ángeles anuncian la hora del juicio. Y entonces ya después del juicio del mundo se prepara el gran juicio final, el gran juicio universal, donde ahí el demonio es el que es vencido. Los demonios se demuestra toda su maldad y todo su fracaso. Porque no pueden con una mujer, no pueden con un niño, un infante que acaba de nacer y quiere con toda su maldad echarse encima y no puede. ¿Ve? Es un gran fracaso para ser una gran bestia y tener tanto poder, que si las cabezas, que si las coronas, que si los cuernos, que si... O sea, empiezan a ver todo eso y se vuelve impotente ante el niño recién nacido. Se vuelve impotente ante la mujer que acaba de dar a luz. ¿Ve? Es sentir el fracaso de los fracasos. Eso es lo que Dios hace con el demonio y con los suyos. Y ahora viene, después de esta destrucción, el castigo, ¿no? La célebre ramera, el simbolismo de la bestia y de la ramera, el anuncio de la gran caída de la ciudad de Babilonia, la huida del pueblo de Dios. Entonces es como todo el mundo, con toda su maldad, con todo su poder, con toda su riqueza, con toda su... ¿Ve? Es un fracaso, otro fracaso, otro fracaso. Por eso no sigas al mal. El exterminio de las naciones paganas. Y ya cuando viene ese gran juicio de las naciones, el demonio ha demostrado su impotencia, ha quedado sometido, la Jerusalén celestial. Entonces nos habla de la Jerusalén futura. Entonces empieza a mirar hacia el triunfo de la iglesia, de los que han seguido a Dios. ¿Ve? La ciudad futura. No te desanimes. Tenemos esa ciudad futura, la Jerusalén celeste, la Jerusalén mesiánica. Y todo es, ¿ve? Mirar al cielo. Y ahí, entonces termina el Apocalipsis con el
vengo pronto y traigo conmigo mi salario. No olviden esto, palabra de Dios. No es invento mío. No soy yo el que sueña con que va a haber castigos, que va a haber cosas. No, es palabra de Dios. Apocalipsis. ¿Ve? Y entonces los elegidos, los que han seguido al Cordero, los que han amado a la Virgen, los que han estado con el Señor, los que se han purificado de sus pecados, aunque hayan caído, ese es el segundo capítulo del Apocalipsis. ¿Ve? Has decaído del amor primero. Es verdad que tienes esto, pero estás haciendo, pero consientes con aquel que está mal. Entonces, le está corrigiendo a la Iglesia de todos los defectos que tiene la Iglesia. Pero no la está condenando. Le está dando esa última oportunidad para salir de esa situación. Después viene el castigo del mundo. Después viene el castigo de los demonios. Y después la salvación, el premio, la vida eterna. Atención, vengo pronto, traigo conmigo mi salario, que cada uno escuche, ¿no? El que tenga oídos para oír, que oiga. Ese es el Apocalipsis. Tiene muchísimo más detalle, muchísimas más cosas, pero no querrán ustedes que les diga en 20 minutos lo que el Apocalipsis dice, ¿no? El juicio final, no cabe el fin del mundo en 20 minutos, así de sencillo. No quieran otra cosa. Y vamos a seguir, queridos hermanos, que yo era mi intención seguir, pero después de la intención se quedó con las conferencias de esta mañana, pero no llegué a hacer más, con los pecados capitales, que habíamos comenzado en otra ocasión. Continuaremos ahora estos minutos que nos quedan. 10 minutos me quedan. Tengamos en cuenta, queridos hermanos, vamos a hablar ahora. Ya habíamos hablado la soberbia, la avaricia, la lujuria, y si no mal recuerdo también de la ira, algo por lo menos. Vamos a hablar la gula. Habíamos dicho que un pecado capital es siempre una pasión. Las pasiones no son ni buenas ni malas. El mal comienza cuando son desordenadas. Las pasiones son solamente instrumentos para el bien. Pero si se desordenan, es un instrumento para el bien. El cuchillo, un cuchillo es algo bueno. Con ello preparo la comida, con ello corto la chuleta, corto la fruta, le saco lo malo, lo preparo para poder comer, hago mucho bien. Pero si me pongo a dar cuchilladas aquí a la gente que está delante, pues, oiga, es que el cuchillo es malo. No, señor, el cuchillo no es malo. Lo está utilizando mal, es el desorden, ese es el pecado. Entonces, no es la gula, el apetito del comer y del beber no es malo, es necesario para la vida. El desorden en el apetito del comer y del beber, ese es el pecado de la gula. Lo desordenado que pueda tener, o cuando me dejo desordenar, de un apetito puesto por Dios para la subsistencia, para la vida. Comer y beber nos es necesario, pero nos gusta. Por eso es que fácilmente podemos dejarnos llevar del exceso en ello. Todo lo que sea desordenado en exceso, hay exceso por los dos lados, ¿no? Por de más o por de menos. Ahí está el pecado capital de la gula. En la gula hay gula en comer, hay gula en beber, hay gula de comer demasiado o de comer demasiado regaladamente o de comer con demasiada voracidad.
En la comida no se cometen tantos excesos como en la bebida, que es mucho peor. Son sus efectos el embrutecimiento, la embriaguez, la degradación, las enfermedades, las riñas, los disgustos, las deshonras. Vean que del apetito desordenado del comer y del beber, sobre todo del beber, por eso es que uno se emborracha, por eso es que uno se deja llevar y hace pues tantas cosas, se embrutece porque la mente se ciega con la bebida y entonces vienen de ahí tantas consecuencias. Sus castigos. No olviden esto. Hay gente que le gusta decir que Dios no castiga, es verdad. No olviden esto. Dios perdona siempre. El hombre, a veces. La naturaleza, nunca. Eso es así. Dios perdona siempre. Si nos arrepentimos, le pedimos perdón, mira, no importa el número de los pecados. Caes de rodillas, le pides perdón a Dios y Dios te perdona siempre. Pero mientras que estés en la vida, la eternidad ya no hay arrepentirse. Que si he cometido pecados graves, que si han sido muchos, que si han sido muy... lo que sean, Dios siempre que te arrepientes y le pides perdón, siempre te perdona. El hombre, por eso, el esposo a la esposa al esposo, si le hago una, si le hago dos, si le hago tres, no esperes que te perdone siempre. Es un ser humano. ¿Bien? Y puede ser que la primera vez te perdone, la segunda vez también, la cuarta vez, pero hay un momento donde dice ya se acabó, ya no aguanto más. Y ya a partir de ahora no hay más perdón. ¿Por qué? Porque es un hombre, porque no es Dios. Pero la naturaleza es que basta una vez y la pagas. Y la pagas. Si te emborrachas y sales a la calle borracho, mira, te puedes caer de cara, te puedes dar un golpe en la cabeza, te estrellas con el vehículo y te puedes quedar paralítico para toda la vida. Pero si fue una sola vez que me emborraché, ¿y qué? La naturaleza nunca perdona. La naturaleza es unas leyes que siguen, salvo el milagro, y eso no está en la naturaleza, eso está en Dios. La naturaleza nunca perdona. Por eso sus castigos, si yo empiezo a abusar de la bebida, de la gula, en la bebida o en la comida, la ruina de la salud. Esa es una consecuencia de la gula, ruina de la salud. Y me empiezo a sentir mal por aquí y por allá, me empiezo a tener problemas de una y de otra cosa, y muchas veces viene del abuso de la comida y de la bebida, más de la bebida que de la comida. A veces de la hacienda, es decir, eso, sobre todo con los drogadictos. Yo cuando estuve trabajando con drogadictos, me acuerdo aquello era, ¿no? Te contaban su vida, su historia, y uno era una buena persona, ¿sí? Tenía sus cosas, pero tenía buen corazón, tenía buenos sentimientos, pero le dieron a probar la droga, empezó. Y me decían, yo tenía mi empresa, ganaba buen dinero, tenía mi familia, todo era bonito, tenía mis herramientas, lo tenía todo, pero empecé con la droga y entonces, como ya era detrás de la droga, no trabajaba, problemas con la mujer, empezó así, perdí la familia. Después, para poder drogarse, vendió las herramientas, vendió con lo que tenía que trabajar. Perdió la empresa, después perdió la salud, lo perdió todo, perdió los amigos, lo perdió todo, perdió familia, perdió salud, perdió a amigos, perdió todo. Y ya en la calle, y ahí fue que pues nos buscó. Otro veía cómo la chica aquella se drogaba y cada día estaba peor en su salud, en todo, ¿ve? Y después de estar años con esa chica, entonces dijo, ¿qué tendrá la droga? Le entró la curiosidad de saber qué tenía la droga, por lo cual estaba arruinando su vida esa chica, y probó, y ya todo lo destruyó. A veces la salud, la hacienda,
la enfermedad y la enfermedad del alcoholismo. Y vemos que pierden hasta la capacidad de decisión, pierden la razón. Es que se pierde tanto ese es el vicio de la gula, con la bebida, con la comida. Aquí se puede muy bien hablar de los grandes daños que causa el uso y sobre todo el abuso del alcohol. Los dos más fuertes son el alcohol y la droga. También la lujuria es castigo de la gula. La lujuria, castigo de la gula. La gula de los israelitas pidiendo carne en vez de maná, de Baltasar y de Holofernes, etc., como vemos en la Sagrada Escritura. Todos estos son buenos ejemplos de gula y de sus castigos y desórdenes. Su contrario, por lo tanto, es la templanza, la moderación, la moderación en el uso de la comida y de la bebida, la cual es recomendada por la Iglesia y que es origen de muchos bienes, aun del cuerpo. La abstinencia a sus tiempos, sobre todo cuando manda la Iglesia ayunar, es muy buena. Hay cuántas enfermedades que lo que primero que medio te dice es que no comas esto, no comas aquello, que pongas una dieta, que hagas tal cosa. Resulta que, como ven, muchas enfermedades es por la dieta. Pues las enfermedades del espíritu lo mismo. Por eso es la necesidad del ayuno. Tienes que hacer ayuno. Y el ayuno tiene sus partes, que es hacer una comida ordenada. Es decir, tus horas de comer. No estés comiendo durante todo el día. Come a las horas debidas. El ayuno tiene otra parte. Una cosa es el orden de las comidas. Otra parte es los placeres. Por eso hay que quitarse de gustillos. ¿Sí? En ciertas fechas, a lo mejor pues Navidad vamos a festejar y nos comemos algo pues para estar más alegres, un poco de bebida, un poco de dulce, de esto y del otro, y ese día estamos contentos, pero es un día, el día del cumpleaños, el día de no sé qué, el de no sé cuánto, y se acabó. No tiene que estar celebrando y festejando todos los días. Y hoy, venga, yo ya no voy a celebrar más mi cumpleaños. A partir de ahora, mi no cumpleaños. Así que 364 días al año voy a festejarlos. ¿Bien? Claro, si es que encuentro motivos para todo, eso es en la falta de orden. Porque no me controlo, no me domino. Por eso una vida espiritual comienza por un orden. Este orden en la gula hay que empezar a hacer ayunos, hay que dejar los gustillos, hay que dejar las cosas bien. Cuando uno empieza a poner orden en la comida, en la bebida, eso le lleva a un poder autodominarse y controlarse. Quita ciertas tentaciones, quita ciertas cosas y empieza la cosa a mejorar. Es parte de la vida espiritual. Y luego hace falta también ayunos. Lo hizo Jesucristo 40 días. Lo hizo Moisés. ¿Ve? Y en la historia de la Iglesia, pues vemos que los santos siempre han hecho y que la Virgen lo está pidiendo. Que hagamos el ayuno. Pues no te preocupes, que no te vas a morir. Y si me entra así, que me desmayo, no te preocupes, del suelo no pasas. ¿Ve? Pero empieza. Si no, ¿cómo vas a tener dominio para combatir ciertas tentaciones? Hay pecados que nunca vas a salir de ellos si no pones un control y un dominio en el apetito del comer y del beber. Ese orden, ese control y ese dominio es el que te va a dar poder vencer ciertas tentaciones. A veces de soberbia, de lujuria, de ira, de mil cosas. Pero necesitas vencer esas tentaciones con el control de ti mismo.